Bendiciones con todos. Tema 96. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, los que quieren seguir a Jesús, parte 1, y utilizamos Mateo capítulo 8, versículos del 18 al 22, que dice lo siguiente. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado, y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Dos lecciones acerca del discipulado. Ahora Mateo nos introduce a un relato que rompe el esquema que ha traído, donde ha presentado una campaña de milagros que nuestro Señor Jesús ha realizado, para establecer principios básicos relacionados con el discipulado. Posiblemente esto tenga una razón mnemotécnica que ayudaría a sus lectores a memorizar de manera fácil lo presentado en esta sección de milagros, ya que primero presenta 3 milagros, un discurso concerniente al discipulado, otra sección de 3 milagros, seguido por otro discurso referente al discipulado, para terminar la campaña de milagros con otros 3 y un discurso de la necesidad de obreros calificados para la obra que él fundaría. Por otro lado, este relato presenta una conexión cronológica con los eventos que están ocurriendo. Definitivamente debemos tratarse del siguiente día. Acababa de pasar la noche en la casa de Pedro y al verse rodeado por una gran multitud, decidió atravesar en un bote al otro lado del mar. Escuche lo que dice. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. A lo mejor él sabía que su popularidad estaba creciendo y que los ánimos de la gente estaban muy elevados y no quería llamar mucho la atención de las autoridades romanas y de los líderes religiosos de esa región. Sabía que tenía mucho trabajo que hacer y aún no había llegado su tiempo, por lo que decide continuar su trabajo en otro lado del mar de Galilea. El precio del discipulado. Escuché lo que dice Mateo capítulo 8, versículo del 19 al 20. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Juan Carlos Ortiz, en su libro El Discipulado, define la palabra discipulado de la siguiente manera. Escuche. Es un aprendiz, uno que sigue e imita a Jesucristo, uno que une su destino a su maestro, uno que se compromete, se casa con él, se niega a sí mismo para seguirle. Un discípulo de Jesús se embarca en el proceso de llegar a ser como él y hace de los intereses de su Señor los suyos propios. Si pensamos en Jesús solamente como uno que nos hace el favor de llevarnos al cielo al morir, tendremos un cristianismo flojo y débil. Llamarnos cristianos y asistir a una iglesia no significa que somos discípulos de Jesús. Definitivamente, ser discípulo de Cristo no es algo fácil. Para este momento, los ánimos y las emociones de las multitudes que lo seguían estaban encendidos. Había visto su gran poder, pero Jesús sabía que muchos lo seguían por lo que él había hecho y por lo que les podía seguir haciendo o dando. Nuestro Señor quería ser sincero en cuanto al precio que debía pagar alguno que le seguía.
no debía ser solo por el momento de la emoción, no. En primer lugar, se le presenta a un escriba a decirle que lo seguiría a donde quiera que él fuera. Posiblemente este escriba había estado presente en el discurso de Jesús en el Sermón del Monte, y a lo mejor había tenido la oportunidad de ver milagros. Por ser escriba era un maestro de la ley y ahora estaba emocionado por todo lo que había oído y visto, a tal punto que estaba dispuesto a convertirse en un discípulo de Jesús. Sin embargo, el Señor le da una respuesta que a lo mejor no esperaba. La siguiente. Le dice: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Con estas palabras Jesús estaba dando a entender que el Evangelio no es un camino de rosas, sino está acompañado de pruebas, enfermedades, dificultades, negaciones y en general el sufrimiento. Nuestro Señor no vino a este mundo en una cuna de oro. Vino siempre dependiendo de la providencia de Dios. Sin bienes materiales, murió sin poseer grandes riquezas. Hasta la tumba donde le colocaron su cuerpo no le pertenecía. El ser discípulo de Cristo no es una plataforma para hacerse famoso y rico. Es un camino acompañado por el servicio a los demás. A medida que el tiempo pasa en el ministerio de Cristo, veamos cuál fue el ministerio de Cristo en algunas citas bíblicas que esperamos que ustedes lean en casa. Dice: Judea lo rechazó, Juan 5:18, no era fácil. Galilea lo expulsó, Juan capítulo 66, versículo 66. Gadara le ruega que deje su distrito, Mateo capítulo 8, versículo 34. Samaria le niega el hospedaje, Lucas capítulo 9, versículo 31. Judas lo traiciona por 30 piezas de plata, Mateo capítulo 26, versículo 47. Sus discípulos lo abandonaron cuando es arrestado por las autoridades judías, Mateo capítulo 26, versículo 56. Pedro lo negó 3 veces, Mateo capítulo 26, versículo 75. Jerusalén escoge a Barrabás antes que a él, Mateo capítulo 27, versículo 21. Finalmente, siente que aún el Padre lo ha abandonado, Mateo capítulo 27, versículo 46. Así que el escriba o cualquiera que desee convertirse en un discípulo de Jesús debe considerar el precio de hacerlo. Por otro lado, las palabras del escriba nos recuerdan a la moabita Ruth, que decidió seguir a su suegra Noemí a donde quiera que ella fuera. Escuchen lo que dice el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 16. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Ruth representa un excelente ejemplo de la actitud de que un discípulo de Cristo debe tener si dice que lo seguirá. Debe estar dispuesto a enfrentar el sufrimiento y perseverar hasta el final, ya que el camino hacia la victoria en el cristianismo se conquista luchando en contra de Satanás, este mundo, y negando nuestra vieja naturaleza. Cualquiera que decida hacerlo debe considerarlo bien. La historia de Ruth nos muestra que, a pesar de las dificultades, nuestra fe nos puede dar la victoria. Jesús se enfrentó a un sinfín de padecimientos que lo llevaron a la cruz, pero al tercer día resucitó y se le otorgó dominio sobre toda la creación. De manera similar, nuestros padecimientos no son para siempre, tienen un propósito especial, y como Job, nos espera el final de cada uno de ellos, la recompensa de Dios, y eso es maravilloso. Es interesante también hacer notar que por primera vez el mismo Jesús se hace llamar en este versículo como el Hijo del Hombre.
Este término en sí es usado en la Biblia para referirse a la fragilidad y la condición mortal del hombre, y como el salmista lo recalca en una especie de paralelismo. Mira lo que dice el Salmo 8, versículo 4. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites? También es un título que se le da al profeta Ezequiel más de 90 veces para enfatizar estas mismas cualidades de fragilidad, falta de poder, bajeza y absoluta dependencia de Dios. Ezequiel capítulo 2, versículo 1, versículo 3, versículo 6, versículo 8. Capítulo 3, versículo 1, versículo 3, versículo 4, versículo 10, versículo 17, versículo 26, etc. Sin embargo, posiblemente el título del Hijo del Hombre está directamente relacionado con la visión mesiánica de Daniel, donde ve a un semejante al Hijo del Hombre acercándose al anciano de días. Mira lo que dice Daniel capítulo 7 versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo del hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. De igual forma vemos en este pasaje de Daniel un gran parecido a las mismas palabras de Jesús referente a su regreso en las nubes. Escuchen Mateo capítulo 26 versículo 64. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Por tanto, el título Hijo del Hombre no solo nos habla de la naturaleza humana de Jesús, sino que también su carácter como Mesías. ¿Qué les parece estas verdades de la palabra de Dios? No es fácil seguir al Señor Jesucristo, ¿no es cierto? No es fácil. Es un camino de pruebas, de dificultades. Pero hermanos, amigos, familias, termina en la vida abundante, termina en la vida eterna. Sí. Gente que rechaza. Pero Jesús no nos rechaza. Jesús nos ama, pero antes nos advierte. Debemos todos servirles al Señor. Todos buscar al Señor para servirle en esa obra tan vasta que tenemos que hacer en el universo. Tantas necesidades que tienen los seres humanos. Pero primero tenemos que aprender a pagar el costo. A saber que no es fácil. Que va a haber oposición. Que a lo mejor va a haber hambre. Que a lo mejor va a haber enfermedades. Pero todas esas cosas se pueden sobrellevar porque Jesús prometió acompañarnos y eso es maravilloso. ¿Qué les parece? ¿No es tiempo que venga Jesucristo también a ser un servidor de Él? Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Fiel, maravillosa. Cada día nos instruye, cada día nos alimenta, cada día nos acerca más a ti y es cosa maravillosa. También te damos gracias por tu misericordia, por tu amor. En medio de tanta dificultad, aquí estamos. Nos sentimos bendecidos porque así es tu gracia y así es tu misericordia. Y por eso te alabamos y glorificamos tu nombre en el nombre del Señor Jesucristo. Y los bendecimos a ustedes también, que escuchan la palabra de Dios, que reenvían la palabra de Dios a otros también. ¿Cuánto ha aprendido? Seguramente ha aprendido mucho. Seguramente, wow, yo no sabía nada de esto, pero ahora ya sé. Ahora conozco a mi Salvador, que es el Señor Jesucristo. Y eso es maravilloso, ¿no es cierto? Muchas bendiciones para ustedes. Que tengan un excelente día.